Ya volvimos con el coloquio y acá Bianca Ibáñez había preparado una columna, ¿no es así? ¿De qué es? Es algo muy curioso en realidad, porque el otro día estaba recorriendo la internet y encontré información muy interesante, me pareció. La internet, así la buscaste. Sí. Bueno. No, me pareció muy interesante, entonces me puse a investigar sobre una ciudad que se llama Gurgaon, que está en la India. Y es una ciudad que hoy en día le están llamando la ciudad del milenio. Porque es una ciudad con un avance increíble en cuanto a materia económica y lo hizo todo sin Estado. Entonces me pareció muy interesante investigar un poco y comentarle un poco a la gente también. Es una ciudad que está ubicada en el norte de India, a solo 25 kilómetros de la capital, que es Nueva Delhi. Según los datos del censo, la población de Gurgaon se duplicó entre 2001 y 2011. Pasaron de tener 870.000 habitantes a más de 1,5 millones. Bien. La ciudad además se ha convertido en los últimos años, es todo muy reciente, en un líder financiero e industrial y tiene el tercer ingreso PBI, el tercer ingreso per cápita más alto de la India, en ciudades. Lo curioso es que inicialmente esta ciudad era un área agrícola y estaba destinada a una economía basada en la agricultura. Pero hoy en día Gurgaon es conocida como la ciberciudad, ya que muchas empresas multinacionales tienen oficinas en la ciudad. Empresas como Google, como HBC, Nokia, Intel, súper conocidas. Además, la ciudad es conocida por tener una excelente infraestructura en términos de sociedades de vivienda, barrios residenciales, escuelas, instalaciones médicas y complejos comerciales modernos. O sea, dense una idea de que para 2011 esta ciudad tenía 26 centros comerciales de lujo en una ciudad con 1,5 millones de personas. O sea, Mar del Plata, para los que no saben, tiene menos de 1 millón de habitantes y tiene 2 shoppings, que están bastante simples en realidad. Gurgaon tiene 26 y son de lujo. Ya me quiero ir para allá. Sí, claro, no, a mí ni te digo. Pero la pregunta es, ¿cómo pasó esta ciudad de ser un pedazo de tierra vacía, destinado a un bajo desarrollo económico, a ser una ciudad globalizada y competitiva? Bueno, según un artículo del New York Times, en 1979 el estado de Haryana, que es el estado, disculpen la pronunciación, el estado donde está esta ciudad, creó Gurgaon cuando dividió un distrito político en dos. Una mitad pasó a depender de la ciudad de Faridabad, que tenía un gobierno municipal activo. Y la otra mitad, Gurgaon, no tenía ningún gobierno local, ningún enlace ferroviario y casi ninguna base industrial. O sea, estaban destinados realmente a un desarrollo económico muy bajo. Miseria. Totalmente. Según los recursos que tenían. Ahora, ¿qué lograron hacer de eso? Bueno, según un profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, lo interesante de este caso es que, debido al mercado, donde fuese que el gobierno no estuviese, el sector privado venía y proveía el servicio que faltaba. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, debido a que la ciudad apareció tan rápido de la nada, digamos, de esta división, no había infraestructura básica en un principio. Entonces los edificios de las empresas que decidieron instalarse se construyeron antes de que pudieran establecerse las calles, la electricidad, el servicio de eliminación de residuos, la seguridad e incluso los servicios de emergencia. En lugar de esperar, lo que hicieron estas empresas es que en lugar de esperar a la Autoridad de Desarrollo Urbano del Estado de Haryana, que ésta estableciera los servicios que eran necesarios, las compañías improvisaron. Trajeron constructoras privadas para pavimentar las calles y perforar pozos. Es más, la empresa de bienes raíces, que es la más conocida en la ciudad, que se llama DLF, incluso puso en marcha un servicio de bomberos. Según el testimonio del jefe de seguridad contra incendios de esta compañía de DLF, muchos de los edificios tienen más de 90 metros de altura y la brigada de bomberos del gobierno no tiene plataformas hidráulicas que puedan alcanzar esa altura. Nosotros sí. De hecho, fuimos los primeros en el país en obtenerlas. Eso es lo que dice el jefe de seguridad contra incendios, que es muy interesante la altura. Te vi la cara, Iván, recién, de los edificios. Es una ciudad que está llena de rascacielos, por las fotos, por lo que se cuenta.
las organizaciones de residentes y las empresas privadas que administran las residencias de élite de la ciudad hacen todo el trabajo que normalmente se le adjudica al gobierno. Según una residente de un barrio privado de DLF, que es la compañía, todos solemos dar alrededor de 3.000 y 4.000 rupias al mes, según ella, que son entre 40 y 60 dólares. Y la organización de residentes usa ese dinero para arreglar carreteras, construir parques, pagar la seguridad y cualquier otra necesidad. Si se lo dejáramos al gobierno, nunca se haría. Esto lo dijo ella, que se llama, lo voy a pronunciar, Suretna Lunia. Bien, según otro residente, si se rompe una farola en Gurgaón, un técnico privado vendrá y lo arreglará al día siguiente. Si el gobierno estuviera a cargo, podrías esperar un mes o más. Bueno, les resulta familiar, pero hay que entender por qué estas empresas privadas decidieron invertir en una ciudad como lo era Gurgaón sin ningún tipo de recurso más que la tierra. Bueno, el estado de Haryana, en su momento, en 1970, redujo la burocracia en el proceso de adquisición de tierras, es decir, en la compra de terreno, permitiendo a inversores privados comprar tierras de manera rápida y barata en un área que era muy cercana a la capital de la India. Hoy en día, Gurgaón tiene 3 millones de metros cuadrados de espacio comercial. Es un aumento de 10 veces con respecto al 2001, incluso supera el total de Nueva Delhi, que es la capital de la India. Es decir, es una locura lo que ha logrado esta ciudad en muy poco tiempo, en realidad, en los años que esto sucedió. Y yo tengo una reflexión al respecto, porque yo sé que hay muchísimos datos y hay mucha información también al respecto, aunque es un poco difícil de conseguir. Hay más cosas, pero para cortar un poco, la conclusión es, Gurgaón no es una ciudad perfecta. Por supuesto que no es una ciudad perfecta, tiene problemas como cualquier otra ciudad, pero ha demostrado, o sea, es una demostración de que es posible salir del fondo del pozo sin ningún tipo de recurso para lograr posicionarse en una de las ciudades más importantes de la India. Y todo a través del funcionamiento del mercado y de la no intervención estatal. Esto es un atisbo, al menos según mi perspectiva, del potencial de las teorías pro mercado. Quizás de las más extremas, las que tienen por ahí tintes más anarquistas, pero también es una puerta a la formación de otros proyectos que de hecho ya existen, como Liberland, bueno, proyectos entre Croacia y Serbia, Noruega. Hay proyectos de ciudades o regiones sin ningún tipo de gobierno o de Estado, ¿no? Obviamente que ya veremos cómo sale todo esto, los datos, el tiempo lo van a decir. Me parece importante igualmente tomar de este ejemplo no solo el funcionamiento de una teoría, porque eso en sí es subjetivo en el sentido de que va a depender del paradigma que cada uno tenga como funcionamiento, como éxito, pero más que nada centrarse en un cambio de percepción. ¿Y a qué me refiero con un cambio de percepción? Esto lo hablábamos un poco hace un rato en el programa. Hoy parece que una gran parte de los argentinos piensan que el Estado no sirve para nada, que los políticos son inútiles, pero al mismo tiempo piensan que hay que tener un Estado grande y pesado con muchas funciones y que este tiene que ser el responsable del bienestar o el no bienestar de la población. Esto no es así, en mi opinión. Uno debe poder ser dueño de su propia situación económica, de su propio bienestar, sin esperar la acción del Estado. Es más, rechazar la acción del Estado sobre nuestra propia economía es entender la libertad del individuo de manejar sus propios bienes y ganancias sin un ente regulador que intente constantemente confiscar sus ingresos, que son el fruto de su trabajo. Es decir, si como sociedad logramos entender que mientras más Estado hay menos libertad, hay menos mercado, hay menos poder de decisión individual, hay menos opciones, entonces podemos entender que el avance económico va de la mano de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada es en sí la iniciativa de la sociedad, ya que responde a las necesidades de la población. Es decir, para que se entienda, no hay un producto que se haya creado y comercializado con éxito sin antes existir una necesidad o un problema a resolver de parte de la sociedad. Lo privado, tal como lo conocemos hoy en día, es un reflejo de las necesidades y de las decisiones de los individuos. Lo estatal representa, con suerte, con muchísima suerte, a los deseos del 51% de la sociedad, pero es administrado por solo unos pocos, es decir, que jamás será un verdadero reflejo de lo que la sociedad necesita o desea. Esto Emiliano hablaba un poco cuando hablamos de democracia, pero para redondear un poco.
Creo que hay que dejar de ver como sociedad a lo privado como una mala palabra en este país. La evidencia nos demuestra, y cada vez con más ahínco, que a lo que hay que tenerle miedo no es al sector privado, sino al sector público, que se alimenta del dinero del contribuyente a través de la fuerza y que es el sector que más despilfarra de toda la economía argentina. Muy buena tu columna, Bianca. Te quería preguntar, ¿cómo La se llama la ciudad. ciudad? ¿Cómo se escribe? Se escribe, ya te Gurgaon digo, con- es con G. G-U-R-G-A-O-N. Esa Bien. es sí, más o menos como se pronuncia. Listo, ya estoy reservando el viaje. Dale. No es una ciudad perfecta, eso está claro, hay mucha información al respecto, pero yo creo que más que analizar la ciudad es el caso específico del avance sin el Estado, me parece Totalmente, eso. Totalmente. Las utopías no existen. No, es verdad. Yo Sí. creo que, bueno, la ciudad demuestra que el sector privado tiene gran potencial. Los empresarios o las empresas, Bianca dijo que hay que empezar a verlos de una manera. Yo creo que la reputación de los empresarios en la Argentina, ellos se la han ganado. Eso es verdad, yo coincido. Es verdad, o sea, Sí. lo mencioné, el que progresa está aliado a alguien del gobierno que gira montos exorbitantes. Claro, pero Ah. el origen del mal sigue vos- siendo el Estado. Son tres personas Exactamente, siempre. pero vos le reventás la cabeza a tu cliente Sí. porque es como ir a cazar al zoológico, ¿entendés? O sea, ya tenés la presa asegurada. Son tres personas solamente las que se enriquecen en Argentina. El político entongado, el empresario corrupto, el empresario prebendario y el sindicalista. Y deja de contar, ¿no? No, es que por eso mismo la sociedad tiene que empezar a pedir menos Estado, no más. O sea, Totalmente. está clarísimo Las- que los que se benefician son ellos. Ahora una cosa, te van a decir de Gurgaon. ¿Cómo es? Gurgaon, sí. Gurgaon, está bien. Bueno, igualmente cuando lo publiquemos en YouTube van a ver ahí el nombre completo de la ciudad bien escrito para que Sí. se puedan ir. ¿Qué? Te van a decir inmediatamente que esa ciudad debe de ser un paraíso fiscal. Bueno, no tiene Seguramente Estado, es no decir, tiene Estado, o sea, se puede usar para la varguita. Pero una cosa también, la existencia de los paraísos fiscales existen porque hay infiernos fiscales como son Totalmente. Argentina hoy en día. ¿Qué vas a elegir para invertir? ¿Un lugar que te cobran más del 70% en impuestos como es hoy la Argentina? ¿O acá Urgagón, que no sé, cobran un número muy bajo de impuestos? sí, cobran un número bajo de impuestos, pero cuando las empresas fueron a invertir en esta ciudad tuvieron que Y no ponerla. claro, tuvieron que disponer la ciudad a sus necesidades, Ujú. que también eran en cierto sentido las necesidades de la población, porque agua, recolección de residuos, un servicio de bomberos, o sea, todo eso vino parte de la iniciativa privada, no había un Estado que hiciera la calle. Totalmente, Ojo. y gracias a eso la gente tiene un mejor pasaje económico, un mejor vivir. También debe haber venido a que esas empresas trajeron gran cantidad de empleados y vos le tenés que dar una propuesta superadora donde está. Totalmente. Entonces, si te voy a mandar a un lugar donde no hay recolección de basura, donde no hay agua sanitaria, donde no hay gas, electricidad, ¿pero qué voy a ir, hermano? ¿Entendés? Que estás Entonces, en Lanús ahí. también creo que las empresas ahí se habrán juntado, haber dicho, bueno, Sí. tenemos que ponerla, sobre todo para traer los mejores y pagarle, o sea, que nos salga más barato. Porque India es un país que paga salarios bajos. A ver. Mm. Sí, sí, totalmente. Aparte tienen millones de habitantes, millones de potenciales clientes, también para vender Sí. un producto, para producir cualquier cosa. Lo Sí. mismo China. También Para los hay- empleos de más claro. baja calidad prácticamente. Exacto. Bueno, hay que empezar también, hay que pensar en términos de competitividad con el mundo. Vos hablaste de eso recién. Y es una de las razones por las que nadie invierte en la Argentina realmente. La Argentina no compite con el mundo en términos de presión impositiva, no compite en el mercado laboral porque está súper regulado, entonces es muy difícil. Hoy escuchaba, contratar un empleado es prácticamente adoptarlo. Nunca, es Manuel Adorni lo dijo esto, nunca te lo podés sacar de encima. Claro. Sí. Claro, entonces la Argentina está en una, no sé, discapacidad en frente a todo el resto de los países que sí tienen un mercado laboral que es rentable. Pero es muy interesante porque esto va a dar lugar, por ejemplo, a empresas como Globo, donde tienen un sistema de negocios armados donde tu empleado es monotributista. Claro. ¿Entendés? O sea, Claro, va a dar lugar a la creatividad. Ah, pero eso es esclavitud. Eso. Flexibilización laboral. ¿Y dónde está la flexibilidad laboral ahí? Y que él trabaja cuando quiere.
Sí, bueno, pero a eso no le gusta a los zurdos. No, claro, bueno, Problema vos sabés de ellos. pero está bien, pero con lo Sí, que... pero le tenemos que bancar encima después. Claro, después se quejan. No, con lo que vos decías recién, es muy interesante porque yo tuve que hacer un trabajo sobre los taxis y Uber. Y cuando estaba leyendo a mí me sorprendió, yo no lo sabía, que los taxistas tienen horarios fijos para trabajar. O sea, parece una boludez, pero sí, ¿cómo no sabías eso? Pero ellos pueden trabajar solamente, no me acuerdo bien los horarios, pero creo que eran de 12 horas. de 9 a 5 de 9 de la noche a 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 1 de la tarde y después de 1 Sí, a 9. eso depende del arreglo que hagan con el dueño del auto, en todo caso. No. Hay algunos que lo que hacen es arreglar 12 horas de corrido. Bueno, pero yo te digo, o Sí, sea, sí. la ordenanza sobre el transporte de taxis que en la municipalidad dice que los horarios son esos. Y que mínimamente un taxista tiene que estar las 8 horas por día trabajando. Y las opciones son esas. En cambio, vos con Uber, por ejemplo, el taxista se beneficia porque trabaja cuando quiere, las horas que quiere. Si esa es la flexibilización laboral, por favor, tráiganla, no sé. Y promocionan este espacio Uber. No, pero... No recibimos ni un peso No, nosotros. es verdad, no. Solamente lo decimos las cosas Sí, como es por son. hablar de Uber, pero porque es el más conocido, pero hay varios. Tenés Sí, Cabify. Tenés Cabify. No, ya los vamos a ir nombrando. Pero no. Qué sé yo, a mí me parece que el taxista o el conductor sí se puede beneficiar de Uber. Totalmente. Yo creo que Utilizándolo. en realidad, de parte del sindicatos, o sea, no tienen huevos, porque yo estuve en San Juan el año pasado y lo que había era que todas las empresas de taxis tenían la app. Entonces, vos entrabas y buscabas el taxi que tenías más cerca o el que tardaba menos. Y Claro. acá no tienen dos dedos de frente para decir, bueno muchachos, vamos a crear una app. O sea, Claro, vamos a competir, sindicato, te estoy pagando un aporte todos los meses, mínimamente, ayúdame a competir. No, o sea, no. Ellos no quieren competir, ellos quieren prohibir que el resto de las aplicaciones, el resto de los sistemas puedan funcionar. ¿Por qué? Porque no se pueden adaptar al mercado. Bueno, lo lamento mucho. Totalmente. Bueno, acá el diputado Guillermo Castelo había querido Totalmente, impulsar sí. Uber. ¿Qué pasó? Pegaron el grito en el cielo. Pararon los taxis, hicieron un quilombo. ¿Y en qué quedó? En nada. Vos ves los tweets del transporte de acá de Mar del Plata y ponen, por ejemplo, detuvimos otro remis ilegal, otro remis trucho bajo la plataforma Uber. Primero que nada, no es un remis ilegal. Es totalmente legal, se basa en el Código Civil, que es un transporte privado, porque lo pacta el usuario directamente con el dueño del auto. Sí, bueno, en realidad tanto Uber como vos hablaste de Globo hace un rato, en realidad es como una facilitación entre el usuario y el que brinda el servicio. La aplicación funciona como una conexión. Por eso me parece también que son monotributistas, es decir, viene de ahí. Sí, totalmente. Ya nos fuimos de Pero tema. bueno, ya De nos cualquier cosa terminamos. nos fuimos con el horario, gente. El sábado próximo vamos a hablar sobre Uber, porque veo que es un tema pendiente y da para hablar. Bueno, ¿Sí? ya nos condicionó, ¿no? Sí, mal. Vale que preparen Sí. algo, chicos. Alex, vos que no estuviste, te Dale, toca Uber. Ponete la 10. Luego, gente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buen fin de semana.